Andrés, esta propuesta del cambio de uso horario en la Argentina, ¿cómo lo ves desde la geofísica? ¿Estamos bien en el uso horario actual? ¿Estamos mal? Bueno, bien o mal, creo que es una respuesta que integra muchas disciplinas, ¿no? O sea, bueno, como dijiste, yo soy geofísico, nosotros estudiamos al planeta Tierra y los fenómenos que ocurren en el planeta. Y para nosotros, como científicos del estudio de la Tierra, el uso horario o el uso del tiempo es una convención más que nada útil a la hora de ponernos de acuerdo en documentar o registrar cuándo ocurre un evento o predecir cuándo va a ocurrir un evento, ¿no? Entonces, hasta hace poco más de un siglo atrás, desde la antigüedad el hombre siempre se preocupó por buscar eh, formas de medir el tiempo y formas de documentarlo y registrarlo que sean útiles para todos. Y siempre la astronomía le dio un lugar especial al tiempo y le dio la herramienta particular para saber en qué horario estamos, ¿no? Y el ser humano, al igual que muchas especies, se acomodó al día y al uso del tiempo en función de cómo vamos teniendo horas de luz y oscuridad, digamos, día y noche. Y el uso de tener la convención de tener uso horario viene a que varias regiones en el planeta tengan el mismo patrón de tiempo y puedan, a través de un reloj, decir estamos en la misma hora. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista de la física, tener usos horarios nos sirve para saber, para poder registrar eventos en un mismo número para todo el planeta, y ese es lo que llamamos tiempo universal. Y cada Claro, uno va diciendo, respecto al tiempo universal, estoy atrasado, adelantado un par de horas. claro. Entonces, pertenecer al uso 3, al 4, al 5, al 2 es irrelevante porque en realidad siempre estamos diciendo las cosas suceden en un determinado instante del planeta, ¿sí? Ahora, a la vida cotidiana, pertenecer a un uso horario u otro uso horario, digamos, es muy influyente en cuanto a los comportamientos humanos. Por supuesto, el ser humano, como otras especies, digamos, nos hemos acomodado a cambiar nuestros comportamientos en función de las necesidades de la vida diaria. Pero bueno, como la naturaleza está detrás de la cotidianidad, establecernos en un uso de horario más consecuente con lo que nos dicta el pasaje de horas de luz y de noche, siempre es más conveniente, ¿no? Claro, Entonces, es decir, este acuerdo de costumbres, de usos, de hábitos que tenemos los seres humanos, este acuerdo que esté más relacionado con las características naturales de cada uno de nuestros lugares, ir acompañando exacto. a la naturaleza con nuestros usos y costumbres. Esa sería un poco la idea que, por supuesto, también tiene un aporte fundamental de la ciencia. Ujú. Sí, el uso horario, el adoptar un uso horario es una decisión puramente política. O sea, Claro. es en qué nos conviene eh, establecernos desde alguna justificación energética, como algunos proponen, desde alguna organización biológica o desde una organización social, ¿no? O sea, en Argentina, por ejemplo, estamos acostumbrados a que cenamos tarde, ¿no? Entonces cenamos a las 9 de la noche y para nosotros es irrelevante si se corrió una hora o no para la hora, ¿no? Para decidir la hora de cenar. Pero cuando tenemos que pensar en el aprovechamiento de actividades, bueno, no es lo mismo, es lo que plantea Mendoza, ¿no? Que no es lo mismo que cuando comenzamos las actividades todavía sea de noche a que sea de día. Y hay una cuestión con nuestro país, más allá de si estamos correctos o no en el uso 3, ya nos acostumbramos a usar el uso 3. Entonces, cambiarlo va a tener sus implicancias, positivas y negativas, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a hacer al uso 3. Yo me acuerdo
hace 12 años, cuando fue la última vez que se cambió al uso 2 en verano, Claro. que estábamos acá digamos, en estas latitudes y estas longitudes teniendo horas de luz a las 9 de la noche, algo totalmente anormal, ¿no? O sea, no llegaba nunca la noche y era tarde, ¿no? En nuestros relojes. Y nuestro cuerpo está acostumbrado a que bueno, a cierta hora uno ya tiende a hacer otras cosas, ¿no? Pero esa situación termina siendo normal, por ejemplo, para los mendocinos que tienen una hora de diferencia de luz solar en cualquier uso horario, si mantenemos el mismo uso horario que lo que tenemos acá en La Plata. Entonces, en esa situación era totalmente más extremo. Si nosotros teníamos hora de luz a las 9 de la noche, los mendocinos todavía tenían una hora más de eso. Claro, claro. Pero lo que nos pasa en Argentina, perdón que te interrumpa, que quiero decir esto en relación a... La Argentina es una franja angosta, a diferencia de otros países como Rusia o Canadá, que requieren muchos usos horarios. Incluso Brasil tiene varios usos horarios por la extensión en longitud de su país. Nuestro país no tiene ese problema porque el mediano de 60, que sería el que rige el uso horario 4, está pasando por el centro del país. O sea, no habría problema para que Argentina se acomode a un uso horario. Sí hay una cuestión de diferencia horaria entre lo que sucede en un extremo del país y en otro, porque hay una hora de diferencia de luz. Pero hay un problema que no se está diciendo, y es que nuestro país es muy extenso en latitud. Entonces, hay una gran diferencia entre los jujeños y la gente del sur, eso lo conoce bien, la gente que vive en Ushuaia. En el verano hay muy pocas horas de oscuridad, ¿no? En el mismo día, no importa el uso horario. Así es. Y a latitudes más bajas, o sea, más al norte de nuestro país, eso no sucede. Entonces, la adopción de un uso horario único para todo el país es una decisión como muy trascendental en el hecho de decir, bueno, en todo el país estamos diciendo que es la misma hora y que establecemos, por ejemplo, ¿no? Diciendo, un uso político, si tuviera que establecer un toque de queda, no habría diferencia entre una provincia y otra, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión, ¿no? Entonces, por eso digo, el uso horario, tomar un uso horario único, es una decisión política para uniformizar el país, aunque el impacto de la luz solar es diferente en distintos lugares del país, a una misma longitud, en algún momento del año, independientemente del uso horario que se adopte. Claro, es decir, ustedes desde la ciencia nos pueden indicar la naturaleza, cómo va adecuando las condiciones de acuerdo con la ubicación en el planeta y de acuerdo a la estación. Entonces podemos Exacto. tener allí una fotografía que nos envía la ciencia y nos dice, mira, en este momento se dan estas características y estas condiciones. La decisión política es ponernos de acuerdo como organización social para ver qué horario vamos a acordar para tener ciertas actividades. Esto es más o menos lo que se está planteando en este momento, requerir de la ciencia la información de la naturaleza y tratar de ponernos de acuerdo. Como vos decías, en nuestra Patagonia, en verano, no llega más la noche. Tenemos puntos como Ushuaia, que a las 11 de la noche recién tenés que empezar a prender el fueguito para hacer un asado a la noche en verano. Es realmente muy llamativo. Y en invierno te amanece al mediodía y a las 4 de la tarde ya oscurece. Es decir que estos acuerdos políticos entre la gente son los que necesitamos para ir más o menos cerca de los cambios de la naturaleza. Yo lo que digo es, el adoptar un uso horario u otro va a tener sus pros y sus contras, siempre. Ajá. Si nos queremos parecer más o sea, si nos remontamos a 2 siglos atrás, que estas discusiones no estaban, el ser humano, digamos, se rige por las horas de sol, digamos, Claro. su vida, ¿no? Entonces, lo más natural sería que estemos en el uso 4, que es el que en promedio está representando mejor a todo el país de acuerdo a su longitud. Pero, repito, no es la realidad
no es una realidad uniforme federal, digamos. Es que, como decimos, en la Patagonia se ve un uso de la luz solar distinto al que se vive en el norte del país. Claro. Entonces, yo creo que las provincias, está bueno que las provincias tengan su autonomía, así como cada provincia tiene su posibilidad de decidir en qué momento del año establece las vacaciones de invierno, el receso invernal, que está adecuado a lo que sucede, ¿no? Digamos, hay provincias que prefieren tener receso invernal antes o después porque tienen más fríos, o porque tienen más nevadas, o porque los veranos son más fuertes. Entonces, la realidad local de cada provincia a veces es importante que se tenga en cuenta a la hora de decidir, bueno, las actividades van a estar regidas por una tabla que va a ser el uso horario, que se adecue a las necesidades de cada provincia. Esto An- tiene un costo, y es claro, que los límites geográficos no son los límites humanos, Andrés, digamos, los límites de la naturaleza. Entonces, claro, eh, cruzar una, esta pa- cruzar una provincia a veces te puede poner en en brete. Por distinto eso uso, uno prioriza claro. tener una única hora en el país, ¿no? Pero sin ir más lejos, Andrés, la administración pública en La Plata o en la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene un horario que no tenemos en el resto del país. Generalmente en La Plata, en Buenos Aires, es desde las 10 de la mañana hasta las 18 donde tenés actividad de la administración pública. Nosotros Sí. en las provincias, al mediodía se termina la administración pública. Ujú. Entonces, es un gran inconveniente para la comunicación entre las administraciones públicas, municipios, gobernaciones, para tener contacto con provincia o con nación, provincia de Buenos Aires o nación, porque tenés esa diferencia horaria. Sí, Es también una Sí, sí, complicación. el banco. Ujú, Entidades el uso nacionales del banco, el uso bancarias, de los bancos, que claro, ahora nosotros claro. estuvimos con un horario de verano en los bancos hasta hace un par de días, Ujú. y digamos, tiene sus implicancias decidir correr un horario bancario y es de muy acuerdo a un uso llamativo. horario también, ¿no? Claro, es muy llamativo que provincia de Buenos Aires tenga horario de invierno bancario atendiendo al sol y nosotros en la Patagonia que tenemos mañanas crudas, tengamos horario de mañana en los Mm, bancos. Ujú. claro. Esas son, digamos, decisiones que para mostrar en la cosa cotidiana la necesidad de ponernos de acuerdo, de organizarnos de alguna manera para tener mejor relación con la naturaleza, con los hábitos. Bueno, Carla de Sechi se muere de ganas de Yo hacer preguntas desde hoy, sí, Andrés. escuchándolos atentamente, pero estoy acá también participando de la charla. Andrés, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal, Bueno, Carla? realmente es una discusión súper interesante, ¿no? Porque suceden este tipo de cuestiones. Digo, la naturaleza es la naturaleza y es como que querer ajustarla, ¿no? A una convención tan difícil de ponernos de acuerdo, sobre todo en un territorio tan extenso, a lo largo, más que a lo ancho, como vos bien decías, Andrés, pero que también nos trae sus problemas. A mí lo que me hace ruido de esta propuesta es, bueno, una de las principales razones que adjudican quienes impulsan esto, que es la cuestión energética, que no está todavía como del todo comprobado, si realmente se ahorra energía, si no se ahorra energía, es como una de las razones de los que impulsan este proyecto, pero en realidad, ¿a dónde está el punto? Estamos hablando del uso de la electricidad, ¿no? De la luz, básicamente, o sea, prendemos la luz para ver cuando tenemos horas nocturnas. Pero hoy en día hablar de luz solamente con la cantidad de uso energético que tenemos en cuanto a un montón de otros electrodomésticos, la vida que requiere la vida moderna, el aire acondicionado, sin ir más lejos, que prácticamente lo tenemos prendido 24/7 en invierno y en verano también. Entonces, ¿hasta dónde esto tiene un fundamento energético de fondo? Sí, bueno, la matriz energética argentina, que siempre está en crisis, digamos, no tiene, hasta donde sé, digamos, no tiene su gasto principal en el uso domiciliario. Entonces, Claro. no es la sociedad civil en sus casas la que justifica que haya un corrimiento horario. Ujú, Pero sí, por ejemplo, como decía Sergio, el tema, por dar un ejemplo, ¿no? El tema de la administración pública o las fábricas, ¿no? ujú, Ahora en verano, cuando tuvimos esa ola de calor tremenda,
que ya sabían que el consumo energético era enorme, ¿qué se hizo? Se mandó a la gente a las casas para que no se gaste tanto o se prescindió del trabajo, ¿no? En algunos casos. Ahí te das cuenta que lo que está gastando mucha energía es el trabajo en sí, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, hacer un único cambio del uso horario en todo el país no tendría mucho sentido, porque, digamos, el gasto de la energía en un lugar del país y en otro lugar del país son distintos, ¿no? Entonces, volvamos al ejemplo del banco. En La Plata corrieron el horario bancario justamente para que nadie sufra mucho del calor, entonces aprovechemos los horarios de la mañana. Pero bueno, eso en otro lugar del país no es consecuente. Entonces, claro, es cierto que hacer un corrimiento del uso horario podría tener implicancias en el uso de la energía, pero en realidad el uso de la energía va a cambiar dependiendo de el horario, la franja horaria que cada usuario haga uso, ¿no? Entonces, si en vez de cambiar el uso horario, se cambia el horario de trabajo, por ejemplo, claro, en aquellos sectores que hagan el mayor consumo energético, ahí habría ahorro energético. Entonces, por ahí la respuesta no pasa por hacer un cambio del uso horario. Yo creo que lo que están proponiendo desde Mendoza es atendible en el sentido de que el uso horario que estamos teniendo en Argentina es muy perjudicial para Mendoza, porque están corridos respecto de lo que debería ser en más de 1 hora y media. Claro. Entonces, el mediodía solar está corrido en 1 hora y media. Entonces, para ellos el fuerte del sol está a la 1 y media de la tarde, ¿no? Por ejemplo, claro, por decir algo. Y la duración del día se extiende mucho durante la tarde, que son las horas más improductivas, porque en general la vida cotidiana, en las escuelas, la gente en su trabajo, arranca mucho más temprano, a las 7 de la mañana, cuando todavía es de noche. Claro. Entonces, yo creo que es justo el reclamo, sobre todo en las longitudes más al oeste, en los lugares que están más al oeste, porque realmente se ven mucho más perjudicados en este afán de tratar de unificar. Yo creo que lo más justo debería ser que todos usemos el uso 4. Ahora, ¿es factible eso? Primero porque la mayor densidad de la población está hacia el este, ¿no? En el país. Y ya toda la población está acostumbrada a este uso horario. Entonces, bueno, habría que plantearlo. Yo creo que la gente se puede acostumbrar, todos nos podemos acostumbrar a cambiar el uso horario. Creo que la discusión tiene que ver más por, bueno, si cambiamos el uso horario en forma unificada, ¿cuáles son los pros y contras de hacerlo en forma federal? ¿Y cuál sería el pro y contra de desarticular este cambio de uso horario provincia por provincia, ¿no? En cuanto a la comunicación, lo que planteábamos, Sergio, hace un rato, claro, ¿no? Claro. ¿Cuánto inconveniente genera que una provincia esté trabajando con un uso horario y que otra provincia trabaje con otro uso horario?